Bienvenidos a este podcast en Foco, el cual tiene como objetivo visibilizar proyectos innovadores de investigación de nuestra universidad y la relación que tienen en la búsqueda de financiamiento. El día de hoy, como primer episodio, tenemos a la doctora Ali Ruiz Coronel. El día de hoy estamos con la doctora Ali Ruiz Coronel del Instituto de Investigaciones Sociales, quien estudió antropología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, obtuvo los grados de maestría y doctorado en antropología en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, fue investigadora postdoctoral en el Centro de Ciencias de la Complejidad y catedrática del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en el Instituto Nacional de Cancerología. Ha sido docente en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en el Centro de Estudios Antropológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y en el posgrado del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Ha sido investigadora en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en el Instituto de Investigaciones Antropológicas, en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en el programa Fronteras de la Ciencia de CONACYT, y en la Dirección de Investigación del Instituto Nacional de Cancerología. Forma parte del grupo de investigación interdisciplinaria Teorías, Métodos y Modelos de la Complejidad Social. Sus temas de interés son sistemas complejos, antropología médica, políticas públicas y poblaciones vulnerables. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Daniel. Estoy muy contenta de estar en este podcast. No, bienvenida. Muchas gracias por aceptar la investigación. Y bueno, ya hemos dado la introducción de lo que son tus temas de interés, pero dentro de estas líneas, ¿cómo definirías el tipo de investigación, las características que tiene la actividad que tú realizas aquí en la universidad? Pues yo diría que la característica fundamental de mi investigación es que se trata de investigación-acción. Esa es una metodología que se caracteriza porque se preocupa tanto por la generación de conocimiento en una disciplina científica como por la intervención. Y bueno, como ya leíste, mi tema de interés son las poblaciones vulnerables, entonces implica una perspectiva ética también, porque pues sería poco ético trabajar con población vulnerable, acercarse con solamente objetivos de investigación y después apartarte dejando las cosas como las encontraste. Entonces buscamos que la investigación tenga un impacto favorable que beneficie de alguna manera las condiciones de vida de las personas. Claro, no, totalmente. Creo que como tú lo mencionas en tu tema de investigación, en tus líneas, no puede haber solamente quedarse en lo teórico. Exactamente, sí. ¿Cómo fue pues el primer acercamiento que tú has tenido para el financiamiento de proyectos? ¿A qué retos te has enfrentado en este tema? Pues precisamente está asociado a este tipo de investigación. La investigación-acción pues cuesta. No es lo mismo hacer investigación teórica en un cubículo, que aún así pues tiene un costo, por ejemplo, para la publicación, etcétera, pero sumado a estos costos, digamos, intrínsecos a la investigación-acción tiene los costos asociados a la intervención. Como leíste, a mí me gusta hacer antropología médica, entonces eso implica, pues, por un lado, los retos que están asociados a la interdisciplina. Yo soy antropóloga de formación, entonces hay muchas cosas que yo con ese perfil profesional no puedo hacer y tengo que interactuar con otros profesionales, particularmente de la salud, y también tengo que buscar insumos para estas intervenciones. Y los insumos cuestan, entonces pues hay que buscar financiamiento en diferentes partes. El primer acercamiento que creo que la mayoría tenemos, porque hay que pensar que la formación académica es una formación pues de muy, muy largo aliento, o sea, tomas tiempo en hacer la licenciatura, claro, luego la maestría, luego el doctorado, luego el postdoctorado, pues son muchísimos años que estamos en esto. Iniciamos casi siempre formando parte de investigaciones, como claro, alumnos becarios, por ejemplo, y después como investigadores e investigadoras asociadas. Somos receptores de alguna manera de estos financiamientos, pero también pues somos testigos de cómo funcionan los proyectos, cómo se tienen que rendir cuentas, en qué se pueden emplear, etcétera. Y poco a poco pues nos hacemos ya después responsables de los proyectos y creo que naturalmente, o sea, la primer fuente a la que buscamos pues es la propia de la universidad, los proyectos PAPIT, los proyectos PAPIME, CONACYT, obviamente, porque también todos hemos sido normalmente becarios beneficiarios de CONACYT cuando llegamos a
ya tener todos los grados, pues ya tuvimos beca de maestría, de doctorado, de estancia postdoctoral, y esas son las fuentes que se nos hacen más fáciles, más accesibles, que mejor conocemos y a las que primero accedemos. Claro, no, y como lo comentas, ¿no? Creo que es cierto que sabemos que el camino hacia convertirse en un investigador, investigadora es largo, es sinuoso, pero que, bueno, al final este primer acercamiento al financiamiento siempre viene de las instituciones en las que tú estás estudiando o del propio gobierno, pero pues una vez ya que empiezas, ya que nos cuentas, ¿no? Empiezas como un becario, como un investigador asociado, ya que vas siendo el titular de los proyectos, un investigador principal, ¿qué es lo más desafiante de encontrar ese financiamiento? ¿Qué lecciones te ha dejado, por ejemplo, ¿no? El tratar de acceder ya no solo a estos fondos, ¿no? Que nos cuentas, tanto de la propia universidad como del sector público? ¿Qué ha sido lo más desafiante de ir en busca de ese otro financiamiento? Pues en esta formación tan larga académica de la que estamos hablando, que pues sí es un poco anecdótico, pero si uno fuera futbolista ya serías veterano, ¿no? Y claro, nosotros acá, por ejemplo, somos jóvenes académicos y ya tenemos más o menos esa misma edad. Entonces claro, se nota ahí cómo son temporalidades distintas dependiendo de las profesiones. Pero realmente durante la formación, aunque sea larga, nunca tienes específicamente formación en cómo proveerte de recursos para las investigaciones. Es un poco utópica la manera en la que se enseña a investigar, porque sabes que el profesor titular provee los recursos, pero no hay una formación para eso. Entonces, realmente a muchos se nos dificulta. Incluso lo vemos como un obstáculo para la investigación o algo que nos persuade a no continuar con una investigación o a limitarla en cuanto al impacto o el radio, porque simplemente nos parece difícil, ¿no? Y a veces no sabemos realmente. Entonces, yo como ingresé a eso fue, la verdad, un poco por azar. Fue más bien a través de la coordinación de la investigación científica, pero yo incluso en ese momento no sabía que existían instancias universitarias que tienen esa función de hacer un vínculo con instituciones que financian, que pueden ayudarnos a las y los investigadores a acercarnos a estas fuentes de financiamiento que implican un lenguaje diferente, que implican volver la investigación traducible a necesidades mucho más prácticas, incluso en el lenguaje con el cual expresamos los resultados. Es un aprendizaje muy múltiple, ¿no? Porque sí, es otro lenguaje el que tienes que utilizar para poder transmitir, por ejemplo, a quien va a financiar y que no viene del ámbito académico. Entonces, son investigaciones, yo creo que la mayoría de las que atienden problemas sociales reales, concretos, urgentes, pues interdisciplinarias, pero también intersectoriales. O sea, tienes que involucrar a la sociedad civil, tienes que involucrar a las instituciones gubernamentales y también, afortunadamente, ahora a estas instancias internacionales que se preocupan por resolver problemas en una escala regional o en una escala internacional. Entonces, por ejemplo, el fondo al que yo accedí fue de la cooperación alemana y pues aprendí todo, ¿no? Desde cómo hacer los Excel con las cifras, hacer presupuestos, que tampoco estamos acostumbrados a saber cuánto cuesta nuestro trabajo, la intervención. Es una forma totalmente diferente de presentar esas propuestas de proyecto a, como tú lo dices, ¿no? Una agencia de cooperación, a una fundación, que a lo que uno está acostumbrado en su vida académica tradicional. Sí, tú piensas en cuántos artículos vas a publicar, cuántos alumnos pueden titularse con una tesis, no sé, qué foros académicos son los foros relevantes en donde presentar los resultados, pero la universidad, y creo que eso es una cosa muy importante de mencionar, porque de verdad creo que muchos no lo sabemos, la universidad te ayuda con personas que son expertas en conocer esos ámbitos y que tienen al mismo tiempo la sensibilidad académica para poder ser un intermediario entre la o el académico con la instancia, porque pueden manejar ambos discursos y destacar de la investigación lo que es relevante para el que está financiando. Sí, y es que justamente, ¿no? Ya me lo contabas hace rato, cuando tú te estás desarrollando con tu profesor, con el investigador principal, tú sabes que él provee los recursos de alguna manera, pero no estás frente a ese proceso de dónde vienen los recursos normalmente, ¿no? Entiendo que ahí puede ser diferente. También algo que me llamaba la atención era este tema, ¿no? Que mencionabas, que además
de que las investigaciones, cada vez estas agencias o estos financiamientos alternativos te piden que sean multidisciplinarias, pero también intersectoriales. ¿Qué nos puedes contar, digamos, de estos dos temas, ¿no? De tanto la multidisciplina, pero también lo multisectorial? ¿Cómo percibes que es importante ahora a la hora de plantear un proyecto de investigación para ser fondeado? Pues yo lo encuentro tanto en la propia investigación como después en la parte de financiamiento, que se promueve la interdisciplina teóricamente y también la intersectorialidad, pero las instituciones no están totalmente habilitadas para fomentar estos vínculos interdisciplinarios ni tampoco intersectoriales. Entonces, yo tuve la suerte de estar en el C3, que se llama Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM, que fue una institución creada por la universidad precisamente por darse cuenta de que no estábamos teniendo todas las facilidades para poder llevar a cabo investigaciones que tuvieran un impacto social y que tuvieran eso como objetivo. El C3 lo que hace es que es un espacio que conjunta investigadores e investigadoras que están adscritos a diversas entidades de la universidad para resolver un problema particular. Y es un esquema muy bueno, la verdad, Sí, claro. porque hay mucho capital humano en la UNAM, pero que está disperso en las instituciones. Y lo que te decía es eso, de que cada institución es como una entidad que tiene una existencia dentro de sí misma y a veces no tanto vínculo ni siquiera con otras entidades de la universidad. Ya no digamos con fuera de la universidad, sí, sino que incluso dentro de la universidad entre institutos. Y el C3 es este espacio en donde investigadores e investigadoras de diversos centros se aproximan a una problemática desde múltiples perspectivas, pero además gestiona el vínculo con entidades externas a la universidad. Okay. Porque si no, pues seguiríamos haciendo este monólogo de la producción de conocimiento para nosotros mismos, claro, incluso detectando problemáticas importantes, proponiendo soluciones, pero sin que lleguen a tener un impacto. Si la universidad misma, como una entidad, se encarga de hacer este vínculo, pues tiene una probabilidad más alta de que el conocimiento tenga un impacto. Entonces es un mérito muy grande que tiene el C3 y yo afortunadamente fui postdoc ahí, entonces me beneficié de esto, de la universidad haciendo la gestión de proyectos que, como tienen el objetivo de tener un impacto, pues también son cofinanciados por instituciones gubernamentales, por organizaciones de la sociedad civil, con los recursos también sumados de la universidad. Y yo creo que esto es una estrategia muy conveniente. Para empezar, eso de cofinanciamiento, porque entonces también obligatoriamente da una intersectorialidad y un trabajo conjunto. Nosotros podemos hacer trabajo académico, generación de conocimiento, pero necesitamos los datos de la realidad. Sí. Y al mismo tiempo tenemos que tener un locutor que escuche y que quiera escuchar esto y que lo pueda implementar en acciones concretas que generen una transformación. Entonces, eso creo que es un círculo muy virtuoso. Cuando hay colaboración, que se entiende que la acción académica no es redundante de la acción gubernamental o de la sociedad civil, sino que es complementaria y que se necesita el intercambio entre estos tres sectores, tanto en el financiamiento de las investigaciones como después en su uso. Sí, no, y yo creo que es súper relevante, ¿no? En tu tipo de investigación que hace rato me contabas, es una línea de investigación-acción. Es súper necesaria esta colaboración. Pero me imagino que también a la hora de buscar financiamiento, muchas veces estas instancias, estas fundaciones, a veces ya te piden pruebas de que tu proyecto ya fue financiado. Y creo que sí, el hecho de que entonces ya se empiecen a desarrollar desde su nacimiento de esta manera ya les da un plus a la hora de ir a buscar fondos más adelante. Sí, ¿no? Sí, es verdad lo que dices. Por ejemplo, ese que yo tuve con la agencia alemana me sirvió decir que yo ya había tenido proyectos financiados por la universidad, evaluados por la universidad, con buenos resultados, evidentemente. Claro. Entonces también creo que sí es un proceso que escala, ¿no? Lo recomendable, yo creo, al menos en mi experiencia así fue, es comenzar con proyectos pequeños, donde te vas capacitando en algo que no sabes hacer de inicio, que es el uso de recursos, porque de verdad requiere mucho pensar cuánto cuesta una intervención, claro, ¿no? Cuánto cuesta, no sé, el financiamiento de becarios, de trabajo de campo. Sí. Y la verdad también creo que es muy importante reconocer que a veces no podemos hacer ese trabajo perfectamente, pero que hay gente que sí lo sabe hacer. Entonces también ahora ya, digamos, después de mis experiencias, considero que sí es importante
para empezar, cuando uno plantea un proyecto, pensar en un sector de las personas participantes que se va a encargar del tema financiero, tanto de proveer de recursos como de hacer toda la sistematización de los gastos, después satisfacer todos los requisitos de transparencia, porque es muy importante que cada vez que haya recursos, el uso sea sumamente adecuado, preciso, etcétera, y que siempre haya la seguridad de que puedes mostrar que los utilizaste para lo que eran y que los utilizaste muy bien. Y mi recomendación, pues para que no quite mucho tiempo de la investigación y para que uno no tenga que pasar por esa muy larga curva de aprendizaje, es más bien involucrar a personas, otra vez en la perspectiva interdisciplinaria, que se dedican específicamente a los temas financieros. Claro. No, y dentro de esta propia universidad que has dicho que tiene muchísimos recursos humanos, pues también creo que una barrera que se tiene un poco desde el sector académico es eso, ¿no? Esta idea de yo lo tengo que hacer solo, ¿no? Cuando deberíamos, tú dime qué piensas, deberíamos de colaborar un poco más con la parte administrativa, es decir, no verlo como que nosotros hacemos nuestra parte y la parte administrativa hace su parte, sino esta colaboración ayuda mucho más a agilizar estos, sí del financiamiento, pero hasta del propio desarrollo del proyecto. Sí estoy de acuerdo contigo en que se tienen, pero también personalmente creo que hay que fomentar una actualización de los mecanismos de la universidad, porque algunos de ellos creo que estuvieron planeados en otros tiempos con otros requisitos, con otro entorno global y que algunos no se han actualizado. Claro. Entonces, esto que decimos, por ejemplo, de la interdisciplina, bueno, todos sabemos que es necesaria para llevar a cabo un proyecto de investigación que tenga impacto, pero al mismo tiempo cada instituto tiene sus propias reglas de repente y es difícil que, bueno, por ejemplo, en el ejemplo mío, ¿no? Para hablar en algo concreto y no dar una queja teórica, sino verdaderamente un ejemplo, pues trabajar temas de salud desarrollados desde el Instituto de Investigaciones Sociales no es algo que se vea tan intuitivo. ¿Cómo ha sido eso? Exactamente, y crea dificultades, porque simplemente adquirir mercancías, por ejemplo, que vengan de un laboratorio. El laboratorio tiene un padrón de proveedores, entre los cuales pues no está el Instituto de Investigaciones Sociales. Ese tipo de cosas son opuestas a la interdisciplina y opuesta a la intervención. Entonces son barreras, digamos, no sé, complicaciones que poco a poco se tienen que ir cambiando porque el momento actual es diferente y entonces dentro de un instituto de investigaciones sociales se pueden hacer proyectos de intervención en salud. Y la universidad creo que en general pues también pasa al revés, ¿no? Instituciones que originalmente se entienden como de ciencia básica quieren hacer una intervención con impacto y tampoco se ve tan natural y no se da con mucha fluidez, digamos, el tránsito de documentos, etcétera, etcétera, para que funcione. No, totalmente, ¿no? Yo creo que sí es cierto esto que mencionas, el tema también de colaboración entre ciencias sociales, ¿no? Y ciencias naturales, digamos, esa separación de la universidad, bueno, viene yo creo que de otra época que hoy tenemos que trascenderla y que tenemos que buscar nuevas formas de colaborar, porque si no, pues este propio tema del financiamiento o incluso el desarrollo de los proyectos se va a ver muy limitado hacia adelante. Sí, sobre todo porque muchas fuentes de financiamiento un trabajo en red de investigadores. Claro. Y bueno, como dijimos, el extra de que sea intersectorial, pues también favorece mucho. Si uno dice que una investigación está colaborando con la sociedad civil, pero también con una institución, por ejemplo, del gobierno de la Ciudad de México, eso es muy favorable. Claro. Y si dice que hay investigadores no solamente de las ciencias sociales, sino también, por ejemplo, de las ciencias biológicas o ciencias de la salud, también en algunos casos, dependiendo del tema, pues se ve como un factor positivo. Pero en términos administrativos puede ser una dificultad tener tantos actores involucrados con tantos requisitos que cumplir, que satisfacer, y eso puede hacer que una investigación lenta no alcance los tiempos que quiere o se reduzca y no llegue a tener el impacto que podría tener. Claro. Bueno, también pues hablando un poco más de tu experiencia, además de estos retos a los que ya te has enfrentado, en tu carrera como investigadora al inicio en la presentación sabemos que uno de los temas que manejas es la vida de las personas en situación de calle.
Quería preguntarte si ha habido algún proyecto que particularmente sea significativo para ti dentro de tu carrera como investigadora. Pues en general todo el tema pues, es muy significativo. Yo creo que la selección siempre de un tema de investigación es una mezcla de circunstancias de la vida con pues, intereses personales. Yo creo que las y los investigadores dedicamos mucha parte de nuestra vida a la investigación. No es un trabajo que empieza a las 8 de la mañana y acaba a las 3 de la tarde. Es algo que haces constantemente, que siempre estás, no sé, atento, leyendo, nutriéndote de eso. Y se vuelve pues un interés muy subjetivo, ¿no? Entonces creo que en realidad todas las investigaciones que he hecho, que hago y que tengo en mente hacer, siempre son una mezcla de interés académico, de interés en cuanto a conocimientos, pero mucho más en cuanto a interés personal, ¿no? Que realmente, por más romántico que suene, pues aspiramos a que las personas tengan unas mejores condiciones de vida, que sea un país más justo, que, en fin, logremos un estado de vida mejor para todos. Pero en mi trayectoria académica, precisamente la investigación dentro del C3 fue muy, muy, muy relevante, porque yo creo que antes de eso todo era formativo, era parte de mi acceso a niveles superiores, ¿no? O sea, como hacer la tesis de maestría para llegar al doctorado, el doctorado, etc. Pero en el C3 creo que hice una investigación ya como postdoc con mucho más enfocada en la generación de conocimiento tal cual, y fue una investigación novedosa precisamente por las características del C3, que te permite unir las ciencias sociales con las ciencias físicas ahí. O sea, es un instituto donde hay muchísima presencia de la física en un paradigma que es el de la complejidad, que también es un paradigma que permite la interacción de múltiples disciplinas con un objetivo práctico, que en este caso era buscar indicadores de eficiencia de intervenciones con personas en situación de calle. Y además había un capital humano increíble, ¿no? O sea, un grupo de científicos, científicas eclécticos que estaban siempre interesados en otros temas y en aportar a otros temas, aunque no fueran los propios o estuvieran asociados a la experiencia de cada una de las disciplinas. Desde siempre tienes entonces esta multidisciplina. Naciste como investigadora, naciste con ello. Sí, creo que es parte de ser científico. Uno en realidad tiene curiosidad por muchas áreas y es difícil limitarte a una, pero en realidad la curiosidad se mantiene. Sí. Y ahí se nutría de muchos proyectos, y algunos de los proyectos con los que inicié, precisamente porque no eres titular, es difícil acceder a un presupuesto grande, fue precisamente en asociación con proyectos más grandes, ¿no? En este caso eran proyectos que no eran míos, pero que metían como un adendum a la población con la cual yo trabajaba. Y entonces yo podía ser un free rider de esas investigaciones y tener acceso a recursos humanos, a recursos también de infraestructura, ¿no? De instrumentos, pero que yo no había gestionado, sino que había gestionado un proyecto más grande. Sin embargo, retribuyes, ¿no? Porque entonces ese proyecto que inició con un objetivo, al momento de expandirse, da un resultado mayor. Y se puede ver cómo un modelo que estaba diseñado para una población particular, al ser transferido a otra población, pues tiene un impacto mayor. Claro, no, bueno, es súper interesante este camino, ¿no? Que has atravesado, y yo creo que ya que nos lo cuentas desde el inicio, pues tiene un impacto a lo que haces hoy en día. Hoy en día, ¿tienes algún proyecto, digamos, que esté relacionado con esta búsqueda de financiamiento? Sí. Una experiencia reciente que tengas. Ahorita yo aquí en el Instituto de Investigaciones Sociales coordino una línea de investigación que se llama La vida en situación de calle en América Latina. Y tiene como característica, pues otra vez esto de la investigación-acción, pero también la escala, ¿no? La escala regional. Es decir, es un proyecto que no está centrado solo en la Ciudad de México, sino en general que busca tener una perspectiva latinoamericana. Uno de los proyectos que estamos desarrollando, que por cierto ya fue aprobado como PAPIT, otra vez volviendo a que nuestra principal fuente de ingreso, pues siempre sigue siendo la universidad. Sigue siendo la universidad. Se llama el Observatorio Digital de Violencias contra Personas en Situación de Calle. Responde a que pues, las personas en situación de calle son generalmente concebidas como personas victimarias a las cuales que hay que temer, ¿no? Que roban, que asaltan, que insultan, etc. Claro, y nosotros que exacto, existe. Pero eso es un estigma.
Y nosotros que convivimos en campo, vemos que más bien son personas que reciben la violencia. Okay. Para empezar, llegan a esa situación pues, por un conjunto de violencias, pero ya estando en calle, pues son víctimas de violencias de todo tipo, ¿no? Física, sexual, psicológica, de discriminación, de falta de atención, muchísimas. Claro. Y no hay datos sobre esto, ni hay testimonios objetivos. Entonces, el laboratorio que estamos ideando busca, a través de fuentes secundarias como noticias, videos de YouTube, Facebook, etcétera, etcétera, obtener esa información por fuentes indirectas de cuándo, dónde, cómo suceden estas violencias, quién las ejerce, si hay zonas particulares en las que se lleva a cabo, qué tipo de violencia es. Y también, como hacemos trabajo de campo, como convivimos con las personas, estamos haciendo un registro de información de primera mano. Es decir, personas que te dicen, pues a mí, no sé, me robaron, me pegaron, sucedió esto, me negaron el servicio, con el testimonio, para que entonces se vea que es una fuente de datos primaria, con un sustento en documentos orales, y pues después hacerle el análisis, incluso una cartografía, con el objetivo, uno, pues de que haya información sobre esto que sucede, y segunda, para dar también información de políticas públicas, o sea, qué áreas hay que cuidar de la ciudad, cómo está pasando, en fin. Claro, todo esto sirve como material para la toma de decisiones. Claro, otra vez regresando, ¿no? No hay, digamos, un solo sector que pueda llegar directo al problema. Siempre son complementarios la academia, el gobierno, las instituciones privadas que pueden aportar ahí financiamiento. Y es muy nociva, desde mi punto de vista, la perspectiva que se opone a esta colaboración, ¿no? Que piensa, no, pues la academia no debe de mezclarse, por ejemplo, con las organizaciones de la sociedad civil. Yo creo que para enfrentar estos problemas hay que trabajar conjuntamente y la verdad da mejores resultados. Entonces nosotros no partimos del supuesto de que las instituciones gubernamentales omiten, no hacen, o sea, también lo que buscamos es proveerles de información. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué se podría hacer? Y la cosa interesante, este proyecto a mí no se me ocurrió. Originalmente fue ideado por la doctora Jorgelina Di Iorio en Buenos Aires. Ellos ya tienen resultados después de un año de su implementación. Y en el congreso del año pasado que llevamos a cabo aquí en el instituto, que se llama CISCAL, pues nos unimos, personas que trabajamos desde la academia o desde la sociedad civil en América Latina sobre el tema. Y ahí surgió la idea de replicar este estudio que ella hizo en Buenos Aires en otras ciudades latinoamericanas como Ciudad de México, Santiago, Bogotá, y comparar. Y están en contacto entonces estamos en contacto, con los distintos proyectos. Nosotros estamos siguiendo la metodología que ella inició, pues con las variaciones locales, de lo que nos permite también nuestra gran universidad. La verdad es que la UNAM es muy generosa en todo lo que nos provee para llevar a cabo investigación. Y pues obviamente en cada parte, en cada ciudad, hay diferencias, ¿no? Y queremos ver tanto las cosas que son semejantes, los patrones que podemos reconocer que son comunes, como las diferencias locales. Entonces este es un proyecto PAPIT que ya tiene afortunadamente el financiamiento PAPIT, y como te decía, pues este no es realmente costoso, ¿no? Es más bien acá hacer un trabajo que la tecnología te permite hacer de forma bastante poco costosa económicamente. Sí cuesta al inicio en la inversión, por ejemplo, del software, de la computadora, etcétera, etcétera, y más bien en lo que vamos a invertir es en las becas para los estudiantes que van a formar parte de esto, porque es un círculo, ¿no? O sea, lo que decíamos. El mismo que nos contabas, por el que tú pasaste. Sí, ese es, digamos, el ciclo de vida de un académico, ¿no? Estás ahora en la posibilidad de generar recursos para otros estudiantes que se benefician mucho, porque yo lo sé, que parecen becas que son pequeñas, pero cuando eres estudiante son muy relevantes y verdaderamente te permiten conocer cómo se hace la investigación, dedicarle el tiempo que requiere, irte formando, hacer currículum y, bueno, poco a poco seguir en este camino que es largo, pero es muy, muy bonito. Felicidades por ese proyecto. Ojalá que siga desarrollándose y que tengamos la oportunidad de escuchar sobre él más adelante. Claro, ojalá que sí. Y bueno, ese sigue, ¿no? Siendo, digamos, este financiamiento dentro de la universidad. Hace rato también nos contabas sobre la GIZ, sobre la Agencia de Cooperación Alemana, que te otorgó un apoyo para un proyecto. ¿Ahí a qué te enfrentaste, digamos, a diferencia de este proyecto? Ahora en esa experiencia internacional, ¿a qué te enfrentaste? Pues la verdad, la primera cosa es que es muy bonito. Muy bonito. Saber que, por ejemplo, una temática que consideras que es relevante tenga una opinión favorable para otras instituciones internacionales y que una manera que estás proponiendo de resolverla también sea vista
con buenos ojos por una instancia internacional que además ve tantas propuestas. Me gustó mucho porque la parte donde yo recibí la beca era sobre soluciones realistas, digamos, ¿no? Factibles, que atacaban problemas asociados a alcanzar los objetivos del milenio. En el caso mío, pues era esto de la salud universal y no dejar a nadie atrás. Por supuesto, fue durante la pandemia donde las personas en situación de calle estaban quedando muy atrás dentro de la provisión de servicios de salud, y se llama The Open Door Clinic, que quiere decir el consultorio abierto, porque nosotros salimos a la calle, a los sitios en donde estaban las personas en situación de calle mientras todos estábamos refugiados en nuestros hogares, y con alumnos voluntarios, o sea, alumnos y alumnas voluntarias de la universidad y profesores y profesoras voluntarias, salimos a la calle en un momento que significaba además riesgo para la salud, incluso para la vida de las personas, pero pues otra vez es un orgullo universitario saber que siempre hay personas dispuestas a arriesgarse por la vocación de responsabilidad social. Salimos y con este financiamiento que inició como un PAPIT y después creció, afortunadamente, pero como tú decías, es muy importante proveerse de un primer financiamiento, aunque sea pequeño, para poder demostrar que ya tiene un cierto apoyo y después crecerlo. Salimos a las calles y pues hicimos primero pruebas, porque se decía que las personas en situación de calle no se estaban contagiando de COVID, pero no se les había hecho pruebas. Entonces yo decía, ¿cómo saben que no si no tienen pruebas? Y nosotros hicimos las pruebas y sí encontramos que no se estaban contagiando. No se estaban contagiando. Entonces de ahí creció a también dar la vacuna, cubrebocas, gel antibacterial, todos los métodos de precaución que los demás podíamos tener, pero que las personas en situación de calle no tenían, y una atención de la salud de primer nivel, o sea, como digamos una consulta muy general, etcétera. Como eran estudiantes y profesores de la Facultad de Medicina, también si encontraban casos que lo requirieran, se podía canalizar a una atención de segundo nivel. Claro. Y en vínculo con la Marina muy sensible a través de un sector de la Marina que fue ahí, sin pedir ningún requisito, nada de CURP, nada de nada, ponían la vacuna a las personas que nosotros ya hubiéramos identificado que no tenían COVID, nada más. Claro, no, entonces ahí, otro ejemplo, ¿no? Sí, exactamente. A ver si no suena redundante y que repetimos mucho, pero es que es otro ejemplo de esa colaboración que tiene que existir, porque si no, no hay forma, ¿no? Un solo sector no habría podido llegar directo a la solución o a esta... Y falta la sociedad civil, porque también tengo que mencionar que la sociedad civil es quien nos decía, aquí están las personas, ¿no? Aquí se están reuniendo, aquí están durmiendo, vengan en este horario, háganlo de esta manera. Es una población vulnerable que se tiene que acceder con mucho cuidado. Claro. Y la sociedad civil era quien nos guiaba en cómo, ¿no? Entonces, pues si uno dice los méritos cuantitativos de esa investigación, tal vez no son tan escandalosos, ¿no? Pero ofrecimos la vacuna y vacunamos a personas que no tenían la posibilidad. Claro, entonces el mérito está no en eso. Tenido ese acceso. Exactamente. Y además muchas de las personas nos decían eso, pues yo hace siglos que no voy a un médico, ni siquiera me acuerdo cuándo, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez? Incluso cosas sencillas como curar heridas, llagas, etcétera, etcétera, no sucede, no tienen el acceso a eso. Y ahí pues era realmente fácil, pero por el otro lado, aunque parece fácil, pues se gastan recursos en eso. Necesitas vendas, inyecciones, jeringas, pruebas, bla, bla, bla. Todo eso es un insumo que se consume y que se tiene que renovar. Entonces, por ejemplo, ese proyecto, aunque no es tan costoso en lo sincrónico, pues para que se mantenga sí se necesita un recurso continuo. Grande. Sí. Oye, pues no, ha sido yo creo que una experiencia variada la que has tenido. Ha sido hasta ahorita todo un gusto, todo lo que nos has podido platicar. Y también pues al final con toda esta experiencia que tú tienes, me gustaría preguntarte pues qué crees que debería cambiar o qué cosas identificas que pudieran mejorarse, ¿no? Desde tu experiencia, pues para el financiamiento de estos proyectos sociales. Bueno, creo que ya mencionamos varias, las voy a retomar como para las conclusiones, pero una, por ejemplo, es lo que ya dijimos, que concebir a los proyectos de manera interdisciplinaria y tal vez que no esté todo tan asociado a un instituto dentro de una coordinación, sino que pues entender que los proyectos interdisciplinarios son de la universidad, ¿no? En general. En conjunto. En conjunto. Creo que eso es algo que se tiene que trascender, que como ya dije, pienso que está asociado a otro momento en la historia de la universidad, pero que ya no debería de ser.
así tan restringido. Otro es que estas instancias que nos ayudan a conseguir financiamiento, pues no las conocemos. Creo que tiene que haber una mayor comunicación para que las y los investigadores que formamos parte de la universidad conozcamos que tenemos estas entidades de apoyo que nos pueden ayudar a gestionar los recursos y pues reconocer también nosotros como investigadores e investigadoras que no sabemos cómo hacer eso y que necesitamos también formarnos porque las investigaciones necesitan financiamiento la mayoría y digamos las fuentes tradicionales ya tampoco son suficientes. Entonces tenemos que transitar a obtener nuevas maneras de financiamiento, reconociendo que no sabemos cómo hacerlo, pero que hay quien nos puede enseñar a hacerlo. O incluso, como ya dijimos, que podemos integrar dentro de los equipos de investigación a quien esté especialmente designado, digamos, para llevar a cabo estas actividades dentro de los proyectos. Claro, este perfil de gestión que no se tiene, digamos, siempre contemplado, ¿no? Dentro de la actividad académica, pero que a la hora ya de implementar un proyecto, de gestionar un financiamiento, pues de estar incluso en comunicación, ¿no? Con las oficinas de vinculación, las direcciones, siempre ese perfil de gestión ayuda a que el proyecto se pueda desenvolver de mucha mejor manera. Sí, en todos los niveles, en obtener recursos, pero también después en difundir el impacto que pueda tener esta investigación con los sectores relevantes, ¿no? Que deberían de recibir esa información. Entonces, pues sí, la perspectiva multidisciplinaria extendida no solamente al tema de investigación, sino al equipo que lleva a cabo la investigación. Claro, no, buenísimo. No sé si tienes algo más que agregar, doctora. Pues yo quisiera terminar con un agradecimiento, ¿no? Porque como ya expresé, inicialmente a mí no se me ocurría que mis proyectos pudieran tener un financiamiento mayor. Yo estaba acostumbrada a hacer las cosas de manera muy casera, ¿no? Y a pensarlas en una escala tal vez menor, precisamente. Con el alcance que... Sí, porque a veces diseñas así la investigación, pensando, bueno, tengo este acceso a estos recursos, de este tamaño es. Y creo que lo que aprendí gracias a la coordinación de la investigación científica, vinculación, pues a ustedes, es que también se puede pensar al revés, pensar, a ver, ¿qué quisiera hacer? Y después, ya que sé lo que quiero hacer, ¿dónde obtengo los recursos para hacerlo en la escala y en el tamaño que yo quiero? Claro, definir ese alcance y más bien trabajar en forma del alcance y no al revés, ¿no? No partir del presupuesto y, bueno, mi alcance va a ser pequeño porque no hay para más, sino trabajar en esos objetivos más amplios. Ajá, sí. Y que, como dijimos, se requieren también ciertas habilidades que la academia no te las da si tú no las buscas. Como, por ejemplo, eso de sistematizar el costo económico de una investigación, pronosticarlo, llevar a cabo todo el registro, las normas de transparencia y después también la difusión, ¿no? Es otro lenguaje que no es el lenguaje académico y que creo que es importante reconocer que no lo sabemos hacer, pero que otra vez la misma universidad nos provee de las herramientas para que nosotros también nos capacitemos en esto y lo podamos hacer mejor. Sí, no, y justamente mira, qué bueno que lo comentas porque vamos a aprovechar pues este espacio, ¿no? Para mencionar pues que desde la coordinación de la investigación científica pues actualmente se hace un esfuerzo. Este material lo van a poder ver en un micrositio en el que ojalá les sirva a ustedes, a la comunidad académica, que tratamos de identificar todo este proceso que lleva, ¿no? Es un ciclo de financiamiento que conlleva, como dices, distintas habilidades a las cuales pues no estamos acostumbrados, ¿no? En la vida académica porque tampoco es a lo que uno se va a dedicar, pero que es muy necesario para poder seguir complementando la actividad. Y ojalá que, pues, bueno, estos materiales que puedan descubrir el sitio y que ojalá les pueda aportar un poco a ustedes y que también se apoyen, pues ya como lo has mencionado, ¿no? De sus oficinas de vinculación, de sus direcciones, de las propias coordinaciones, pues, de investigación científica y de humanidades. Ojalá para que cada vez haya una colaboración más fuerte y que la investigación, pues, siga siendo nutrida, pues, sí, de financiamiento, pero también que ustedes puedan seguir desarrollando las actividades, que algo con lo que me quedo y que te agradezco mucho por compartirnos,
pues no es solo un trabajo para ustedes los investigadores, es su vida, Sí, ¿no? Y es algo exactamente. muy personal y felicidades por todo el trabajo que haces, doctora, y muchísimas gracias por aceptar la invitación a este podcast. Muchas gracias a ti. Muchas Buenas gracias. tardes. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias por ver En Foco.